Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Me encuentro acá con ilustres personajes y queridos amigos. Tengo a mi derecha a Mariano Castro. Él es miembro del Consejo Consultivo del Poder Judicial en el Perú. Antonio Benjamin, vocal supremo de la Corte de Justicia del Brasil. Allá le dicen superior, pero equivale al supremo nuestro. Y Rafael Asenjo, que es expresidente y actual miembro del Tribunal de Justicia Ambiental de Chile. Y la idea es conversar un poco sobre cómo están los modelos de justicia ambiental en nuestros respectivos países y qué es lo que estamos haciendo. Yo abriría, queridos amigos, con una reflexión general primero de cómo están los modelos justamente de justicia. Hay diferentes modelos de cómo se administra esto dependiendo de cada país, ¿no? Dentro del Poder Judicial, como un organismo aparte. Hay un proceso en construcción en el Perú donde las fiscalías ya tienen estamentos especializados y donde el Poder Judicial está instalando nuevamente juzgados especializados. Empiezo con Perú, dueño de casa. Muchas gracias, Pedro. Bueno, es un tema efectivamente muy importante porque responde a cómo es de que los países y los estados responden a la cuestión ambiental, que es clave para el desarrollo, etc. Y el sistema de justicia en Perú, efectivamente uno puede observar diversos casos en donde se han mostrado pronunciamientos de diversos tipos de juzgado sobre temas ambientales, desde, por ejemplo, casos donde se ha puesto en discusión el acceso a información ambiental, se ha puesto en discusión la protección de determinado ecosistema, se ha puesto en discusión sobre determinado delito, ¿no es cierto?, ambiental, y que efectivamente se ha pronunciado en un juzgado penal. Ha habido muy pocos casos sobre el tema de responsabilidad y reparación de daños, ¿cierto? Pero esos casos efectivamente muestran respuestas, y cada una muy creativa, en donde los jueces y magistrados efectivamente han buscado de aplicar justicia ambiental. Sin embargo, resulta claro de que estos casos que se han venido dando en los últimos 20, 30 años, ¿no?, hoy día son mucho mayores. La cantidad se ha incrementado significativamente, tanto porque la sociedad está más informada sobre los casos y como además hay una mayor presión negativa y que requiere y exige, en consecuencia, una respuesta mucho más integral del sistema de justicia. ¿Cómo está el sistema en números? O sea, ¿cuántos juzgados especializados? ¿Cuántas fiscalías? Sí, las fiscalías, para empezar con ese sector, empezaron en el 2008 con 8 fiscalías a nivel nacional, las otras las veían las fiscalías de prevención del delito, y hoy día tenemos encima alrededor de 140 fiscales ambientales en el Perú que efectivamente están tratando de atender la significativa mayor carga, que hoy día se tiene información de cerca de 20.000 casos, ¿no?, lo cual efectivamente desborda esta capacidad de atención, pero que además hay que tener en cuenta de que del conjunto de denuncias penales, apenas el 1% tienen informe pericial, lo cual revela que si bien hay especialización, se requiere un reforzamiento de las capacidades en general logísticas, técnicas, de soporte de la acción penal, de tal manera de que efectivamente la capacidad de probanza y de intervención tenga un éxito en el sistema de justicia. En el caso de los juzgados, hace un par de años se crearon 2 juzgados superprovinciales, en Madre de Dios y Cusco y Piura en el norte. Estos luego fueron suspendidos y hoy día, en base a efectivamente un plan que ha desarrollado la Corte Suprema, el presidente del Poder Judicial ha anunciado la creación de no menos de 4 juzgados ambientales, se pretende hasta 6. Esto está en función a la definición presupuestal, pero que finalmente resulta una urgencia, ¿no? Y el primer juzgado especializado en materia ambiental justamente va a ser aquí en Madre de Dios, para atender los problemas de minería ilegal y tala ilegal, entre otros delitos que azotan la zona de Madre de Dios. Gracias. Rafa, ¿cómo ha sido la evolución en Chile de todo este proceso? Mira, Pedro, gracias. Bastante distinta a la situación del Perú, pero bastante desafiante también. A propósito de la discusión de la creación hace pocos años, en 2012, de la Superintendencia del Medio Ambiente que se originó de la antigua CONAMAS, junto con el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, a esta superintendencia se le dieron poderes de fiscalización extraordinariamente relevantes.
puede clausurar empresas, instalaciones, puede cursar multas de hasta $5 millones por infracción, etcétera, etcétera. Entonces, en la discusión en el Congreso, tanto por un lado el sector empresarial como las organizaciones no gubernamentales exigieron de que alguien supervigilara la labor de la superintendencia, que es un organismo público, por lo tanto se decía con designaciones políticas, etcétera. Y se decidió crear un tribunal ambiental. Casi de la nada, la verdad es que no había ningún estudio, nunca se hizo ningún estudio con anterioridad, ni siquiera como los informes bastante contundentes que ha hecho la Comisión aquí del Poder Judicial. ¿Quién decide esa creación? El Congreso, es decir, el Ejecutivo, la anterior administración de la presidenta Bachelet, no la actual, la anterior, envió un proyecto al Congreso creando un tribunal ambiental en Santiago, que tenía varias características. En primer lugar, tenía que ser autónomo del Poder Judicial, o sea, afuera del Poder Judicial. Es uno de los que se llaman los tribunales especiales, que hay varios en Chile. El más conocido, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es autónomo, separado del Poder Judicial, y por lo tanto formado por ministros que acceden por vía del concurso público y no por la carrera judicial propia del Poder Judicial. Son independientes de la administración. O sea, el tribunal ambiental no tiene ninguna relación salvo la de tribunal versus cliente, prácticamente, porque está llamada a controlar los actos, la legalidad de los actos de la administración, del Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental y cualquier organismo público, el Consejo de Ministros, el Comité de Ministros, y cualquier organismo público con competencias ambientales que dicte una resolución, se puede reclamar de la legalidad de esa decisión ante el Tribunal Ambiental. Ve las autorizaciones especiales de las sanciones más gravosas de la superintendencia, las clausuras y las multas muy altas, que tenemos que aprobarlas, y la constatación del daño ambiental. La acción por daño ambiental se presenta ahora ante el Tribunal Ambiental y el Tribunal puede determinar que en ese caso hay daño ambiental a cualquiera de los componentes del medio ambiente y determinar específicamente un plan de reparación del medio ambiente. En el caso que ese particular afectado desee obtener una indemnización económica, tiene que ir con la sentencia del Tribunal Ambiental a los tribunales civiles. El tribunal va a completar 5 años ahora en diciembre funcionando. Nosotros hemos dictado más de 96, casi 100 sentencias. Hemos tenido total de ingresos de alrededor de 230 causas. Porque son causas básicamente del contencioso administrativo, que habría que llamarle, y las causas por daño ambiental. Ahora, ¿eso excluye la vía judicial o es una vía que puede continuar luego Es una vía jurisdiccional, o sea, es un tribunal de derechos, un tribunal que dicta sentencias, que tiene todo el efecto de las sentencias de los tribunales del Poder Judicial. Las decisiones solamente pueden ser recurridas de casación ante la Corte Suprema. Alrededor del 50% de nuestras decisiones han sido recurridas a la Corte Suprema, que ha confirmado más del 70% de nuestras sentencias. La única comparación que hay es con el recurso de protección, porque antes que se crearan los tribunales ambientales, usando la Constitución de la dictadura de 1980, se recurría prácticamente para todas las materias ambientales al recurso de protección, que es una especie de habeas corpus especial, para velar por la garantía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación establecida en la Constitución del 80. En este momento los recursos de protección en su gran mayoría han dejado de utilizarse porque existe la vía de acudir, ¿no es cierto?, al Tribunal Ambiental. Y en la gran mayoría de los casos en que eso no ha sucedido, tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema han dicho no. El recurso de protección es válido, es una herramienta válida para velar exclusivamente por la garantía, la violación a la garantía específica. Pero cuando se trata de materias en que esta garantía está siendo ejecutada, como por ejemplo ante un estudio de impacto ambiental, ante una decisión del Consejo de Ministros, etc., esas materias son propias de la competencia del Tribunal Ambiental. Okay. Antonio, Brasil es un gobierno federal, a diferencia de Chile y Perú, que son gobiernos unitarios. ¿Cómo ha influido esto en el desarrollo del modelo brasileño? ¿Y cómo está organizado? Yo creo que el punto de unificación de este debate en todo el mundo es la convicción de todos nosotros que es necesario especializar a los fiscales y los jueces. Esto es el consenso. Ahora, los modelos van a depender del sistema jurídico de cada país, de la historia, de la cultura jurídica, de la institucionalidad, de los recursos financieros y humanos. Por eso tenemos una diversidad que
es grande, no solamente en América Latina, pero también en todo el mundo. Brasil es un país federal como Estados Unidos, y ahí tenemos justicia federal y justicia de las provincias, de los estados. Y cada estado tiene su propia Corte Suprema, y después los recursos vienen para mi tribunal o para la Corte Constitucional. Bueno, tenemos ya juzgados especializados en la justicia federal, en primer grado, y en algunos estados también. La curiosidad es que el estado de São Paulo, que es el más grande del país, más importante en la perspectiva económica, y que tiene una Corte Suprema muy grande, con más de 300 ministros, creó 2 cámaras especializadas en derecho ambiental, y que lo hace solamente eso. Y lo que demuestra la cantidad de casos. ¿Cuántos casos? Hay muchísimo. ¿Y de qué tipo? Bueno, y la curiosidad segunda de São Paulo es que los jueces de primer grado, que son como 1.800, no están especializados. Pero la cantidad de apelaciones que hay es tan grande que se creó primero una cámara especializada y una sala especializada, y después una otra, ya son 2. Bueno, yo doy la idea de casos que llegan a mi tribunal. Mi tribunal decide por año más casos ambientales do que todas las cortes nacionales de América Latina juntas. Y no es por la dimensión del país, es porque hay muchos casos. La nota preocupante es que casi la totalidad de estos casos no son de la Amazonía. Entonces sería de esperar que muchos de estos casos, especialmente los casos de deforestación, fueran de la Amazonía. Entonces, ¿qué son? ¿Más temas urbanos? No, son temas de Mata deforestación de Mata Atlántica, que es donde está todo el sistema de implementación, la visibilidad, el acceso para la implementación. Muchos casos de licencias ambientales, estudio de impacto ambiental, cuestiones nucleares con nuestras... Brasil es el único país del mundo que yo conozco en que la usina atómica, como se dice en español, la usina nuclear ha sido parada 2 o 3 veces por decisión judicial cerrada. Bueno, eso demuestra que es un tema que tiene repercusión ambiental. Grandes proyectos, carreteras hidroeléctricas, contaminación del aire y de las aguas, muchos casos de deforestación y cuestiones urbanas. Este tema que mencionaba Antonio me lleva, Rafa, a la articulación justamente del Poder Judicial con las decisiones que se toman en otros niveles de gobierno, que es un poco lo que ven ustedes, ¿no? Y hay una sentencia muy famosa reciente en Chile de una licencia a una empresa minera que ya había sido otorgada por el gobierno, que el tribunal la revierte por afectación a un área de pingüinos, ¿no? ¿Cómo es esta articulación y cómo coordinar? En algunos casos los tribunales piden informes sustentativos inclusive a las autoridades administrativas, ¿no? En el caso nuestro no. En el caso nuestro ingresa la reclamación, por ejemplo, contra una resolución de calificación ambiental, que es como termina el sistema de evaluación de impacto ambiental. Se reclama contra, por ejemplo, los participantes en el proceso de participación ciudadana durante la evaluación reclaman de que sus observaciones no han sido debidamente consideradas en la resolución de calificación ambiental final, terminal, y reclaman ante el tribunal. El tribunal solamente lo que hace es que emite una orden de informe al organismo contra el cual se está reclamando, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, o en este caso que tú mencionas, el Comité Ministro, que es la autoridad superior del sistema de evaluación de impacto ambiental, y el tribunal, sobre la base de la reclamación y sobre la base de la evacúo informe, le llamamos nosotros, del informe del organismo reclamado, resuelve. En algunos casos toma medidas para mejor resolver, encarga peritajes propios por el tribunal.
financiados por el Tesoro Público, con los recursos propios del tribunal, porque ahí tenemos el problema de los conflictos de competencia, que muchas veces hemos tenido serios, sobre todo en los proyectos grandes, en que es difícil encontrar especialistas en el país que no hayan estado de una forma u otra involucrados en el estudio, por ejemplo, o en la revisión del estudio de impacto ambiental. Encarga informe, hace visita, el tribunal se constituye en el lugar de los hechos y adopta sus propias resoluciones, y el resto es el análisis de la legislación aplicable y el criterio de los ministros. No hay ninguna... es realmente independiente en relación al Poder Ejecutivo, en relación a la Administración. No hay ninguna relación posterior. Evidentemente la parte reclamada puede incorporar informes, puede presentar escritos, pero como cualquier parte en un expediente, pero no hay ningún trato especial. Es realmente el tribunal es realmente independiente y autónomo de las autoridades de la administración pública y del Poder Judicial. Un desarrollo reciente de Brasil es la utilización de la ley de improbidad administrativa para la protección del ambiente. No es tan reciente, ya tenemos la ley de improbidad. Que es una ley que no es solamente de anticorrupción, pero de improbidad en la práctica de los actos administrativos. Porque sabemos que si hay una licencia en un proyecto como este de los pingüinos, que está mal hecha, un problema de toda forma, la acción judicial va a ser contra el Estado. Claro. Y no contra el individuo. Entonces, para el funcionario que es o no es corrupto, o es corrupto, o no es tan corrupto, es ímprobo, para ello, no es contra mí, es contra el Estado, y especialmente los funcionarios que están contratados por un periodo, por 4 o 5 años, no son funcionarios de carrera. Claro. La acción judicial por el Ministerio Público, con base en la ley de improbidad administrativa, es contra la persona. Y esto tiene un impacto enorme, porque las sanciones son durísimas y tenemos muchos casos ya en nuestra corte. La prohibición de contratar con el poder público, la prohibición de ser contratado por el poder público, perder los derechos políticos hasta casi 10 años, el pagamento de sanciones civiles, pagamento de indemnización. Entonces es personal, y esto ha tenido un impacto muy fuerte para mejorar el sistema de cautelas en el proceso de licenciamiento. Gracias. Mariano, ¿cómo está el tema en Perú? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la situación, digamos, de sostenibilidad ambiental en los países depende, en primerísimo lugar, de las políticas, ¿no? Y de las gestiones que realizan los gobiernos, es el nivel ejecutivo, regional, municipal, ¿no? Y en función a eso es de que lo que efectivamente aparece es que ante inaplicación, ante omisiones o problemas, ¿no es cierto?, eficiencia de estas políticas e instrumentos de política ambiental, es de que surgen afectaciones de derechos que se requiere que funcione, actúe la justicia, que sea eficiente, que sea eficaz. Pero aquí no hay que olvidar lo previo. Entonces, en consecuencia tenemos un gran sistema que incluye a todas las entidades, no solamente del sistema de justicia, el Ministerio Público, la policía, los jueces, sino en general el sistema general del Estado para efecto de atender las prioridades ambientales. Ahora, en la aplicación misma del tema de justicia y cómo coordina con otras instancias aparecen varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, yo diría un rol importante que se ha venido dando en el país a partir del 2008 con la creación de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, que inicialmente tenía muy pocos casos, inclusive fue necesario sustentar la creación de la Procuraduría específica, porque había en principio pocos casos, pero rápidamente esto ha tenido efectivamente un crecimiento y una respuesta a acciones ciudadanas y preocupaciones diversas, en donde la Procuraduría del Ministerio del Ambiente ha liderado esfuerzos diversos para proteger derechos. Es una Procuraduría que defiende los derechos ambientales a cargo del Estado y de afectación de personas. Y se estima que en los próximos años va a tener no menos de 20.000 casos.
¿no? Ha tenido acciones sobre todo en materia penal, en materia constitucional, en materia civil todavía, ¿no? Por otro lado está el tema de los informes prejudiciales, ¿no? Que efectivamente ante la no especialización en el Ministerio Público y en el Poder Judicial se estableció una ley hacia el año 97, 98 por ahí, para efectos de que el sector correspondiente realice un informe para dictaminar si es que se ha infringido o no la legislación ambiental, ¿no? Esto en un inicio fue casi determinante para la decisión fiscal o judicial, ¿no? Esto ha ido ¿Tú dirías que evolucionando. porque los informes estaban muy bien hechos o porque todavía no había suficientes capacidades en el Poder Judicial para evaluar otras? En realidad, ante la no especialización, ¿no? E inicio de la actuación judicial y fiscal, es que dependía mucho de lo que ese informe establecía, que en realidad no siempre inclusive tenía un informe ni siquiera de campo, ni siquiera pericial, técnico, Es lo sino que hay. simplemente se infringe o no con la legislación. Digamos, cualquier egresado de derecho la podría hacer, digamos, con las complejidades que tienen los casos, por cierto. Pero entonces esto ha ido evolucionando y hoy día efectivamente además estos informes están a cargo de una sola entidad, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que realiza este informe, pero ya está claro tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial de que es un insumo para el proceso de toma de decisión. No es vinculante, por lo tanto. No es vinculante, en realidad en ningún Nunca caso fue. lo era, Ya. pero aparecía efectivamente como un tema casi determinante. Digamos, significaba un esfuerzo especial a cargo del fiscal o del juez el decir una cosa distinta a lo que el informe establecía, ¿no? En caso fuese esa la necesidad, ¿no? Entonces, y luego, ese es un tema que se ha venido desarrollando y mejorando la coordinación, ¿no? Y el otro elemento importante es toda la actuación de la justicia administrativa en materia ambiental, en materia hídrica, en materia forestal, que son los tres instancias administrativas que se han venido desarrollando de manera muy especializada y que efectivamente hay doble instancia: la actuación del supervisor y la actuación de tribunales. En el caso de los tribunales ambientales, que eventualmente el sancionado, ¿no es cierto?, puede recurrir vía contencioso administrativo al Poder Judicial, cerca del 97% de los casos ha sido confirmado por el Poder Judicial, por los juzgados contenciosos administrativos, lo cual revela efectivamente es un buen indicador, ¿no? Hay coincidencia, enfoque y ratificación. Entonces ese es un elemento importante y esto ha crecido, ¿no? Entonces una de las importantes cargas procesales que tiene hoy día el sistema de justicia proviene justamente del área contencioso administrativo.